La confusión acerca del nuevo nacimiento, siglo 22 al 36. Versículo 25 puede traducirse: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. ¿Podría ser este judío Nicodemo todavía en busca de la verdad? Nicodemo, como mucha gente de hoy, estaba confuso acerca del bautismo y las ceremonias religiosas. Tal vez pensaba que nacer del agua significaba el bautismo o alguna otra ceremonia judía de purificación. Nótese cómo Juan el Bautista dirigió a Cristo. Si el bautismo fuera necesario para la salvación, este es el lugar para que la Biblia lo dijera, pero nada se dice. En lugar de eso, el énfasis está en creer. Versículo 36. Es evidente que Nicodemo salió de la oscuridad y finalmente llegó a ser un cristiano con un nuevo nacimiento. Aquí en Juan capítulo 3 vemos a Nicodemo en las tinieblas de la confusión. En Juan capítulo 7 versículo 45 al 53 le vemos en la aurora de la convicción, dispuesto a darle a Cristo una debida atención. En Juan capítulo 19 versículo 38 al 42 vemos a Nicodemo en la cruz del día de la confesión, identificándose abiertamente con Cristo. Comentario: Juan capítulo 4. Hay dos secciones en este capítulo. 1. El ministerio de Cristo a la samaritana, capítulo 4, versículo 1 al 42. Y 2. El milagro de Cristo al noble, capítulo 4, versículo 43 al 54. En cierto sentido, ambas experiencias involucraron milagros, porque la transformación de esta pecadora fue tan maravillosa como la sanidad a distancia del hijo del noble. El ministerio de Cristo a la samaritana, capítulo 4, versículo 1 al 43. Los samaritanos eran mestizos, parte judíos y parte gentiles. Como tales, los judíos los consideraban proscritos y los despreciaban. Tenían su propio sistema religioso en Samaria, que competía con las demandas de los judíos, y creían en la venida del Mesías. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, versículo 4, debido a que Dios había planeado que esta mujer pecadora se encontrara con él y hallara el agua de la vida. En la entrevista que se registra, vemos las diferentes etapas que la mujer atravesó para llegar a creer en Cristo. Tú, siendo judío, versículo 1 al 9, que un rabí judío le pidiera un favor a una mujer, especialmente una samaritana, la sorprendió. Ella veía en Jesús nada más que un judío con sed. El pecador está ciego a Cristo y se interesa más en los asuntos de la vida, como sacar agua, que en las cosas de la eternidad. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Versículo 10 al 15. En el versículo 10 Jesús le dice que ignoraba dos cosas: el don de Dios, la salvación, y la identidad del Salvador en su presencia. Jesús le habla del agua viva, agua de vida, pero ella lo entiende literalmente. Qué típico del pecador que confunde lo físico y lo espiritual. Nicodemo pensó que Jesús hablaba del nacimiento físico. Capítulo 3, versículo 4. E incluso los discípulos pensaron que él hablaba del
alimento literal más tarde. Capítulo 4, versículos 31 al 34. Ese es el error que cometen muchas iglesias evangélicas que no entienden la Biblia, ya que la interpretan y la aplican en forma literal o humana, sin llegar a comprender la interpretación y la aplicación espiritual de la Biblia. Eso, como hemos dicho antes, las iglesias que no entienden la Biblia solo la imitan, porque es lo único que pueden hacer para expresar su religión. Si alguien cree que la Biblia está escrita solamente para imitarla, está equivocado. La Biblia principalmente está escrita para que la podamos entender, y el entendimiento principal es un entendimiento espiritual. Hay que entender que estas aplicaciones e interpretaciones bíblicas se expresan en doctrina, es decir, en lo que creemos, no solamente en lo que hacemos. Jesús destaca que las cosas del mundo no satisfacen y los hombres sin Cristo siempre volverán a tener sed. La palabra en Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31 lo deja bien en claro. El rico que bebía sediento los placeres físicos de esta vida tuvo sed de nuevo cuando se halló en el Hades. Jesús promete que el agua de vida brotará dentro del corazón y siempre nos refrescará y mantendrá satisfechos. Y la mujer, todavía confundida, pidió de esa agua. Fue una respuesta emocional y superficial. Tú eres profeta. Versículo 16 al 24. Después que manifestó su interés en el agua viva, a pesar de su confusión, la mujer se vio enfrentando sus pecados. La orden de Cristo de llama a tu marido tenía el propósito de despertar su conciencia y obligarla a que afrontara sus pecados. Nadie que esconda sus pecados puede salvar jamás su alma. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Nótese cómo la mujer trató de cambiar el tema de la conversación, como los pecadores de hoy que se sienten culpables. Empezó a arguir respecto a las diferencias religiosas, dónde debemos adorar, cuál es la verdadera religión. Jesús destacó que lo importante es conocer al Padre, y esto únicamente se puede hacer mediante la salvación. Y la salvación viene de los judíos. Ahora Jesús la llevó frente a frente a sus pecados, su deseo de santificación y al vacío de su propia vida religiosa. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Versículo 25 al 42. Sus ojos se abrieron a la persona de Cristo y sobre la autoridad de su palabra. Creyó en él y recibió la salvación. Demostró su fe al dar testimonio público a la gente del pueblo, y ciertamente conocían su carácter, y ellos también llegaron a confiar en él.
Nótese el testimonio final de estos creyentes. Este es el Salvador del mundo, el Cristo. Muchas iglesias evangélicas toman este testimonio de la mujer samaritana como si fuese una prédica, para argumentar que la Biblia avala que haya mujeres predicando en las iglesias. La palabra testificar viene de testigo, es decir, de alguien que cuenta lo que vio y escuchó. En cambio, un predicador es aquel que lee y estudia la Biblia para, de una forma idónea, enseñar frente a grupos de personas, especialmente la iglesia. Y en la Biblia vemos que se le prohíbe enseñar a la mujer y ejercer autoridad sobre el hombre, porque el hombre es la cabeza de la mujer.